Hola, en este video contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Vamos a hacer un pequeño repaso de la página 168 en la parte de recolectamos. Con la lectura sobre las palomas, reconociste que en el mundo hay algunas especies de seres vivos que han traído ciertos beneficios, pero que también generan consecuencias cuando son introducidas en ecosistemas ajenos inadecuadamente. La biodiversidad o diversidad biológica está integrada por todos los seres que viven en la Tierra, plantas, animales, hongos y otros seres que únicamente pueden ser vistos a través de microscopios. Esta diversidad depende de muchos factores como son el clima, la disponibilidad de agua, el relieve, entre otros. Entonces, en el video anterior se estuvo hablando sobre las palomas y se vio que si las palomas llegan a ser sobrealimentadas, puede ocasionarse que se conviertan en plagas. Pero si no se les alimenta y se les trata como seres silvestres que son, sin atacarlas, se mantendrá el balance en lo que es la naturaleza. En esta parte de la lectura te dice que es la biodiversidad o también se le conoce como diversidad biológica. La biodiversidad te dice en el libro que está integrada por todos los seres vivos, tanto plantas como animales, y también la conforman los hongos y otros seres como las bacterias o los virus. Todos estos son parte de la biodiversidad que puede existir en diversos ecosistemas. Vamos a empezar a contestar las preguntas. 1. De manera individual, con base en lo que conoces acerca del tema, haz lo que se indica. A. Responde las siguientes preguntas. ¿Eres parte de la biodiversidad? ¿Por qué? Sí. El humano es parte de la biodiversidad que hay en el planeta. Así es que ya lo sabes, si tú eres un humano, que obvio que lo eres parte de la biodiversidad. Vamos a ver el por qué. Somos parte de la biodiversidad por ser seres vivos. También porque somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de cuidar o destruir el mundo natural en el que vivimos. Entonces, por el simple hecho de respirar, de comer, de estar aquí en la Tierra, somos parte de la biodiversidad. ¿Cómo se relaciona la biodiversidad con tu salud? Se relaciona porque cada día dependemos de la biodiversidad, la enorme variedad de la vida existente en la Tierra, para mantenernos vivos y sanos. Somos parte de la biodiversidad porque necesitamos de agua, de ciertos vegetales, de ciertas frutas, de ciertos animales para comer, y ellos son parte de la biodiversidad que forman parte de lo que necesito como ser humano para vivir y que va a afectar a la salud. ¿Tus actos afectan a la biodiversidad? Sí pueden afectar. Sí, afecta de manera directa e indirecta a la biodiversidad. ¿Por qué? Afecta porque los humanos usamos ciertos productos que afectan a la naturaleza, como es el uso de insecticidas, producimos desechos orgánicos e inorgánicos, también producimos un montón de químicos así como se practica la cacería indiscriminada o la tala de árboles o la pesca desproporcionada de peces o captura de animales salvajes, como hipopótamo y otras especies en peligro de extinción. También, explotamos a la tierra, cultivando en forma desproporcionada cultivos, no dejamos que se regenere de forma natural la tierra, entre otras cosas que realiza el humano sin pensar en la naturaleza. Entonces aquí te dejo estas respuestas por si te sirven. Recuerda que dependiendo de tu análisis o lo que comenten tus maestros, tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes, pero si te lo dejan de tarea, aquí te las dejo para que te guíes de cómo puedes hacer y responder estas preguntas. Inciso B. Considerando... B. Considerando tus respuestas, elabora un dibujo en el que expreses lo que sientes por la biodiversidad. Luego, muéstraselo a la comunidad. Sé creativo y siéntete libre de expresarte. Aquí te dejo un primer ejemplo de un dibujo que se ve o que se muestra
las diferentes cosas o animales, plantas e inclusive al ser humano que forman parte de lo que es la biodiversidad, de lo que es la naturaleza. Recuerda que la biodiversidad está integrada por animales, ya sean marinos, terrestres, aves o insectos, hongos, bacterias y también el mismo humano, así como las diversas plantas que pueden haber sobre la tierra como las plantas marinas. Aquí hay otro dibujo que también puede representar la biodiversidad que existe en el planeta. Así es que si te lo dejan de tarea, aquí hay 2 ejemplos para que te inspires y hagas una gran obra de arte en tu cuaderno. La información. La información y las reflexiones que desarrolles en este momento son muy importantes para conocer más sobre el tema y desarrollar tu estrategia en Formulamos el problema. 2. En comunidades, hagan lo que se indica. A. Busquen en nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la biblioteca o internet los mapas de los climas y las regiones naturales del mundo para identificar. Entonces, aquí es momento de ir a investigar, ya sea en tu libro de saberes, en la biblioteca o en el internet, o tal vez tienes libros ahí en tu casa, en el cual puedas contestar estos 2 puntos. ¿En qué continentes hay mayor diversidad de climas? Y esto es lo que yo encontré. En Asia encontramos una gran diversidad de climas, paisajes y seres vivos. China, India, Indonesia, países de este continente, son reconocidos mundialmente por su biodiversidad. Y también tenemos que otro de los continentes que tiene una gran variedad de clima es el continente de América. Tiene una gran variedad de climas. Prácticamente estos 2 continentes, América y Asia, son los 2 continentes que tienen una gran variedad de climas. Después vas a investigar qué continentes tienen más regiones naturales. Y esta es mi respuesta. América es el continente que posee mayor número de regiones naturales, no solo por la biodiversidad presente, sino por la estructura de los relieves, la conformación de sus espacios y la constitución de sus escenarios geográficamente definidos. Como segundo lugar está Asia. Entonces, si te das cuenta, tanto en climas como en lo que son las regiones naturales, podemos encontrar a América y a Asia como los principales continentes de lo que consiste en la biodiversidad. Inciso B. Investiguen. Investiguen cuáles son los países megadiversos en el mundo y en qué continente se ubican. Estos serían los países megadiversos, o sea que tienen una gran variedad de ecosistemas. Tenemos Alaska, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Nos vamos aquí al continente de África. Tenemos a República del Congo, Sudáfrica, Madagascar. Nos vamos a Asia. Tenemos a China, la India, Filipinas, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Australia. Entonces aquí te dejo los continentes que son parte de la mega biodiversidad que hay en el mundo, que es América, la India, Asia y Oceanía. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos con la información que recabaron. Van a completar esta tabla. Esta tabla está conformada por 3 columnas. Continentes con mayor diversidad de climas, continentes con más regiones naturales y continentes donde se ubican los países megadiversos. Los continentes con mayor diversidad de climas son Asia y América. Los continentes con más regiones naturales son América y Asia. Y los continentes donde se ubican los países megadiversos son América, Asia, África y Oceanía.
Después, en el inciso D, te dice que respondan cómo influyen los climas y las regiones naturales en la diversidad natural de los países. El clima influye directamente sobre el tipo de vegetación que se desarrolla en un lugar, y ambos elementos determinan la distribución del tipo de fauna en el mundo. La biodiversidad incluye todas las especies vegetales y animales que hay en el mundo. Es decir, si en un lugar existe un clima seco, la biodiversidad serán cactus, serpientes y todo tipo de animal y plantas de ese tipo de clima. Si el clima es templado húmedo, habrá pinos, árboles frondosos y habrá animales como aves exóticas o insectos como tarántulas, ranas, etcétera. Entonces, todo depende del clima en donde, el tipo de clima que exista en esa región, es el tipo de árboles, de animales, insectos e inclusive tipos de bacterias que existirán en esos lugares. En la biodiversidad se entreteje una compleja red entre sus miembros, donde cada uno tiene un papel con el cual contribuye a que haya equilibrio en la naturaleza. Todos dependen de todos, es decir, hay una interdependencia, aunque a veces no sea tan evidente. Es decir que en la naturaleza todos dependen para subsistir. Vamos a observar el esquema. Para que la humanidad subsista requiere de agua, de aire, de alimentos y de materia prima. Si falta alguno de estos, el ser humano no puede subsistir. Por eso todos se relacionan. Si te das cuenta, aquí se ve la relación. Además de lo mencionado en el esquema de la página anterior, ¿qué otros recursos se podrían incluir que satisfacen las necesidades humanas? Escríbanlos alrededor del esquema. Entonces vamos a hacer el esquema más grande, prácticamente lo que te está diciendo aquí. Tenemos el esquema original y para que la humanidad siga subsistiendo, así como todo lo demás, también se requiere de los climas, de los animales, de los hongos y bacterias, porque recuerda que los hongos y las bacterias también son importantes. ¿Te imaginas que un animal se muere y no son comidos o no son desintegrados por los hongos y las bacterias? Estaría ahí siempre el animal muerto y eso ocasionaría un problema. Por eso también son importantes los hongos y las bacterias, porque hacen una función súper importante. También podemos poner la mano trabajadora, es decir, el mismo humano requiere de estar ahí trabajando para subsistir. De árboles, de metales, de petróleo, así como de la tierra para sembrar. Estos son algunos de los elementos que se requieren para que subsista tanto los seres humanos como los demás seres vivos. Tú puedes añadirle o quitarle dependiendo de tu análisis. Inciso B. Pero antes vamos a ver esta parte de tu libro que dice: de 1870 a 1914 sucedió la Segunda Revolución Industrial, caracterizada por un acelerado crecimiento industrial con el uso de la electricidad, el petróleo y los medios de transporte. Entonces, aquí tu libro te dice que alrededor de 1870 y de 1914 se dio un auge en donde se le conoce como la Segunda Revolución Industrial, porque el hecho de que empezaron a utilizar la electricidad y el petróleo hizo que se generaran un montón de industrias y esto produjo que la tecnología se desarrollara de manera muy acelerada. Vamos a contestar el inciso B.
¿Cómo se vería afectada la vida de las personas si se quitara un elemento del esquema? ¿Cómo se afectaría a otros seres vivos? Vamos a ver las respuestas. Se vería afectado su vida debido a que no podrían cumplirse las necesidades básicas para su subsistencia. O sea que si quitamos uno de los elementos, pues se va a ver muy, pero muy afectada e inclusive podría llegar a morir. ¿Cómo se afectaría a otros seres vivos? Se rompería la cadena alimenticia, afectando de manera directa su alimento y tenderían a desaparecer y por ende otros seres desaparecerían como fichas de dominó. Así es que es bien delicado este equilibrio que hay entre los ecosistemas, entre la naturaleza. Si quitamos, por ejemplo, el agua, pues morirían, si no es que todas las especies, quedarían solamente los que podrían adaptarse. O si quitamos la tierra, del mismo modo. Así es que todo se requiere para la subsistencia de ese ecosistema. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad para la vida en la Tierra? Es importante para que se pueda mantener el ciclo de la vida, que consiste en mantener los ecosistemas, para que se mantengan las cadenas alimenticias. Y se sigan produciendo estos elementos que requiere el hombre para subsistir, así como lo que se requiere para que la naturaleza se esté regenerando de manera continua. Entonces, sí es importante la biodiversidad. Pasemos a la interdependencia. La interdependencia es la acción de ser dependiente, responsable y de compartir un conjunto común de principios con otros. ¿Cómo se conseguiría que la interdependencia con la naturaleza fuera lo menos negativa posible? Esta es mi respuesta. Es esencial adoptar prácticas sostenibles. Esto incluye cuidar y conservar nuestros recursos naturales, reducir el uso de energía no renovable, proteger hábitats naturales y practicar una agricultura sostenible. Entonces, para conseguir la interdependencia con la naturaleza se requieren hacer prácticas sostenibles, no prácticas que generen destrucción para que la naturaleza no se pueda regenerar. Se requiere que si usamos cosas de la naturaleza, le demos ese tiempo para que se regenere sin contaminarla. Como por ejemplo, si cortamos árboles, y por cada árbol que se corte se siembran a lo mejor 20 árboles para que crezcan y se recupere la naturaleza. Este sería una práctica sostenible. A través de la historia, la humanidad se ha relacionado con la naturaleza no solo para obtener materias primas, sino también por cuestiones económicas, culturales y sociales. Algunas de estas actividades han generado impactos negativos, ya que se considera a la naturaleza solo como proveedora. Las consecuencias han sido el cambio climático, la contaminación, la extinción de especies, entre otras, que perjudican a la biodiversidad. Estos cambios pueden modificar las condiciones ambientales y producir condiciones adversas para las personas. De ahí que sea necesario proteger la biodiversidad. Entonces en tu libro te dice que es importante estar protegiendo la naturaleza, porque si cortamos a lo bestia, como lo vemos aquí, a los árboles y solo dejamos un árbol, pues esto va a ocasionar que no haya ese oxígeno que requerimos, porque estamos pues talando, acabándonos nuestros bosques. Tenemos que ser sustentables, es decir, ser amigables con la naturaleza. Investiguen en la biblioteca. 4. Investiguen en la biblioteca de aula, la biblioteca escolar o en Internet con ayuda de un adulto algunos casos de deterioro ambiental en el país o en el mundo ocasionados por la acción humana. Por ejemplo, la construcción de una carretera, un aeropuerto, una presa, un centro habitacional o comercial, entre otros. A. Con la información recabada, en medio pliego de cartulina elaboren una ficha descriptiva como la siguiente y complétenla. Entonces es momento de irse a investigar nuevamente. Van a irse al internet,
o con con la ayuda de un adulto pueden ir a las bibliotecas, o de hecho te sugieren que te vayas pues a la biblioteca o al internet, pero recuerda que si usas el internet debe de ser con ayuda de un adulto, y van a investigar sobre los casos en donde se ha dado el deterioro ambiental en nuestro país, o si no encuentras nada en México, te puedes ir en casos de deterioro en el mundo y que estos los hayan ocasionado la humanidad. Y después de que hayas investigado, vas a llenar esta ficha o la ficha en un pedazo de cartulina. Vamos a ver el ejemplo. Debe de contener la fecha. Inició labores esta empresa que ocasionó mucho deterioro en el caso de México en 1989. Aquí está la fecha cuando inició esta empresa que ocasionó un daño ambiental. Caso de deterioro ambiental. Descripción. La descripción sería que la empresa Calica, empresa dedicada a la extracción y comercialización de piedra caliza y similares, materiales que en su gran mayoría son exportados a Estados Unidos para su uso. Entonces, la descripción de esta empresa es, inclusive está aquí su nombre, es esta empresa llamada Calica. Esta se dedica a la extracción y comercialización de piedra caliza y similares que se lleva a Estados Unidos, que se usa para hacer carreteras y de este tipo de cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el medio ambiente que ocasionó esta empresa llamada Calica? La actividad minera acabó con la diversidad del sitio al afectar 942 especies, 529 de fauna y 413 de flora, incluidas algunas en peligro de extinción. Se trata del mayor desastre ecológico causado por una empresa extranjera en la península de Yucatán y sobre todo en la Riviera Maya. Entonces, las consecuencias de lo que hizo esta empresa llamada Calica en el medio ambiente fue que afectó en lo que es Yucatán, en la península de Yucatán y en la Riviera Maya, afectó a 942 especies. Resulta que fueron 529 de tipo animal, o sea, la fauna, y afectó a 413 de tipo de lo que es lo vegetal, o sea, las plantas. Y si te das cuenta, sí tuvo un impacto bastante agresivo en esta región de la península de Yucatán y de la Riviera Maya. Así, del mismo modo, de acuerdo a lo que tú vayas investigando, vas a ponerle información. No olvides ponerle sobre las consecuencias o el impacto que tuvo en lo que es las personas. En este caso fue la siguiente. Destruyó un área bastante grande de la naturaleza, afectando a que no se produjera más oxígeno. Produjo contaminación ambiental, produciendo desechos tóxicos al mar y al aire, produciendo exceso de partículas que afectan a los pulmones. Y también recuerda que si eliminaron toda esa vegetación, se redujo lo que es lo que genera la naturaleza, que sería oxígeno en cuestión de las plantas. En la asamblea van a platicar sobre los resultados que ustedes hayan obtenido. Vamos a ver lo que te dice tu libro con respecto a este hermoso gatito o la especie gatuna. Según el periódico El País 2020, Polonia declaró al gato común como especie exótica invasora. Los científicos señalan que matan a millones de pequeños mamíferos y aves al año en el país. O sea que al gato, según el periódico El País, el gato podría considerarse como una especie que de plano se pasa de la raya porque ataca de manera indiscriminada a pajaritos y especies terrestres que pudiera estar poniéndolos en peligro de extinción. Pasemos al punto número 5. Respondan las siguientes preguntas. Recuerden plantear sus argumentos. ¿Qué consecuencias trae para la salud la destrucción de una zona natural? Consecuencias: pérdida de la biodiversidad en esa región. Enfermedades para personas o animales.
Daños a la capa de ozono debido a la contaminación. Puede provocar acidificación del océano. Aumento de temperatura de los mares, ocasiona pérdidas de biodiversidad en los mares. Erosión de los suelos. Escasez de agua. Entre otras cosas. ¿Qué acciones proponen para construir un aeropuerto, una presa, una carretera, un hotel u otro proyecto urbano y que el daño a la biodiversidad sea el menor posible? Esto es lo que yo propongo. Se debe de estudiar las características del lugar donde se construirá el aeropuerto, una presa o una carretera o lo que se vaya a construir. También es importante medir el impacto ambiental que éste tendría con esa construcción. Se debe utilizar maquinaria que esté en buen estado, para evitar la menor contaminación posible. Los modelos de la construcción deben de ser con material que produzca el menor impacto en la biodiversidad. El uso del agua debe de ser estudiado con cuidado junto con los representantes ciudadanos para llegar a acuerdos. Es decir, hay que involucrar al pueblo para que se tomen las mejores decisiones, evitando dañar lo menos que se pueda al medio ambiente. Esto es lo que yo propongo para evitar que construcciones como una presa, carretera o grandes proyectos pudieran afectar a la biodiversidad. ¿Es justo que se privilegien las construcciones por encima del equilibrio natural? La respuesta para mí es que no, no es justo. No es justo que se privilegie a las grandes empresas o a personas con mucho dinero. ¿Por qué? Porque la prioridad es el medio ambiente, es mantener el equilibrio con la naturaleza para que ésta nos siga proveyendo de recursos naturales. Porque la prioridad siempre va a ser la naturaleza, debido a que si no hay naturaleza, nosotros como seres humanos moriremos. ¿Existen casos donde se pueda justificar la destrucción de la biodiversidad para brindar beneficios a la comunidad? No hay ninguna justificación para destruir la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la que provee lo que requiere la humanidad, como es el agua, la tierra para el cultivo, los árboles nos dan oxígeno, entre otras cosas. Entonces, nuevamente, nos reiteramos que sin naturaleza no hay vida. Así es que siempre hay que estar cuidando la naturaleza para mantener el equilibrio. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus compañeros de tu salón. También puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de otros grados, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que realicen sus tareas y actividades con mayor facilidad. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic ahí en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye.